En los últimos meses, miles de peruanos han salido del país para no regresar. Pero esto es algo que no solamente ocurre con nosotros, también pasa en muchos países. ¿A qué se debe? Te lo explico en el siguiente video. En el caso peruano, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y diciembre del 2022, 401.740 peruanos se fueron del país y no han regresado. ¿Por qué se están yendo los peruanos? Hay tres factores importantes. En primer lugar, la falta de oportunidades. Jóvenes que terminan sus estudios o quieren comenzar a trabajar y no encuentran dónde, o se dan cuenta que tal vez los trabajos no son muy bien remunerados. Esto está relacionado con una crisis económica, es decir, bajos sueldos, poca capacidad adquisitiva, que hacen que una persona se termine desilusionando de su propio país y busque desarrollo en otra nación. Aquí es donde se puede contar la famosa fuga de cerebros, la fuga de gente que en edad de trabajar prefiere trabajar y producir en nuestro país, y eso también genera una incertidumbre económica en sus países de origen. Otro factor importante son las crisis políticas, que eso también se traduce como una incertidumbre sobre el futuro. No sabes qué es lo que puede ocurrir, no sabes si es que el presidente va a ser derrocado, si es que va a ser vacado, va a renunciar o van a terminar adelantando las elecciones. Estas dudas hacen que una persona también opte por buscar seguridad e irse del país. Un factor importante es que con el paso del tiempo se van creando como redes de migración. Es decir, si has tenido un familiar, un primo, un tío, un hermano o tus padres que decidieron abandonar en el país entre los 80 y los 90, pues tienes familias que te pueden recibir en otro país. Muchas personas optan por viajar y darse el encuentro con ellos, sabiendo que los van a ayudar a labrarse un futuro en otro país. Países como Estados Unidos y España albergan a gran cantidad de peruanos. Hay un factor sumamente importante que es la inseguridad. Hay muchas personas que han sido víctimas de robos constantes, extorsiones, secuestros, incluso que dentro de sus familias han sufrido el asesinato de un ser querido. Estas personas también optan por deshacerse de todo lo que tenían en nuestro país. Venden lo poco que tienen o lo mucho que tienen, incluso sus casas, departamentos, y deciden comenzar de cero en otro país, escapando de esta ola de inseguridad. Hay que tener en cuenta que durante la pandemia se cerraron las fronteras y muchas personas que tenían viajes previstos para realizar maestrías, realizar cursos de capacitación o incluso carreras profesionales tuvieron que postergar estos viajes y recién ahora los están retomando. Esta podría ser una de las razones también por las que esta cifra de peruanos que se han ido ha ido en aumento de manera considerable. Hay que tener en cuenta que entre 1990 y el 2020, 3.309.635 peruanos se fueron, es decir, casi el 10% de la población peruana emigró en 30 años. El 45,8% tenía entre 20 y 39 años de edad, es decir, personas en edad de comenzar a estudiar o incluso en plena edad productiva. Deciden trabajar y labrarse un futuro en otro país y esto, aunque no lo creas, también genera un problema económico. Sin embargo, las mismas autoridades revelan que si bien es cierto, más de 400.000 peruanos se han ido, hay que tener en cuenta que es muy probable que algunos regresen en los siguientes 2 o 3 años, porque pueden tratarse de viajes de estudio, contratos de trabajo, incluso peruanos que han viajado para hacer maestrías y que van a regresar pronto al país. ¿Cuántos se han ido para no regresar jamás? Pues esa es una cifra que todavía no se puede determinar con exactitud. Este fenómeno no es exclusivo de Perú. Por ejemplo, en el 2022, 547.000 colombianos se fueron del país y no han regresado. Entre septiembre del 2020 y abril del 2022, 727.124 argentinos se fueron del país por trabajo o residencia. Recordemos que en el caso colombiano, el cambio de gobierno y la primera vez que una persona de izquierda gobernaba el país generó muchas dudas acerca del futuro en Colombia. Estamos hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en el caso de Argentina, hablamos de una crisis económica galopante y terrible que viene castigando al país desde hace varios años. Y no es extraño que en los últimos 2 o 3 años cada vez más argentinos decidan viajar fuera. Hay que tener en cuenta que en Chile, por ejemplo, entre el 2021 y 2022, la cifra de chilenos que decidió emigrar fue preocupante. Bordearon casi los 90.000 chilenos que se iban. Era una cifra que nunca habían visto con anterioridad. Pero este fenómeno, por ejemplo, también se repite en otros países de nuestra región, incluso de Centroamérica.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2020 43 millones de personas de la región vivían fuera de sus países de nacimiento, representando el 15% de la población mundial de migrantes. Estados Unidos sigue siendo el principal destino migratorio, aunque varios países de América del Sur han atraído a muchos migrantes, especialmente venezolanos. La Plataforma Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela estima en 6 millones los venezolanos, migrantes y refugiados en la región, quienes viven principalmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Aunque hablar del fenómeno migratorio venezolano nos tomará otro video que verán muy pronto. Llegar al Gabacho, ¿no? Vamos a llevar arriba a Estados Unidos, ese es nuestro destino. Verdad que en nuestro país está dura la situación, entonces necesitamos llegar allá a trabajar. Personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua están huyendo de sus países debido a la crisis económica y también a la ola de violencia. Recordemos estas olas de migrantes que se aventuraban a cruzar todo Centroamérica, parte de México, para llegar a Estados Unidos, pues todos ellos huían de factores muy parecidos. Es la llegada de miles de inmigrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. En este momento se calcula alrededor de 10.000 migrantes, más de 10.000 migrantes que están llegando hasta esta zona y que están cruzando por este río que ustedes están viendo. Es un tema sumamente preocupante si tenemos en cuenta que después de estas olas migratorias, muchos países que los reciben endurecen sus políticas migratorias. Lo hemos visto en el caso de Estados Unidos o incluso más cerca con Chile. Hace unos meses, la política migratoria en Chile se endureció considerablemente y vimos a miles de extranjeros que trataban de salir del país y que se encontraron con que la frontera con Perú estaba cerrada y tampoco podían entrar aquí y se quedaron atrapados entre ambos países. No podían volver a Chile, pero tampoco les permitían ingresar a Perú. Una situación sumamente compleja porque Bolivia hizo lo mismo y se quedaron atrapados entre 3 países. Fue un problema que terminó albergando a varias naciones que tuvieron que buscar una solución conjunta. Ir para allá y tampoco podemos pasar para allá. Entonces, ahí estaban los vamos a tener que agarrar entre todos y tumbar toda la barrera. Mira. Así nos maten a todos. Este problema también se repite muy lejos en el caso de los países de Medio Oriente, cuyos pobladores huyen de la crisis desatada por las guerras constantes, la presencia de los talibanes y tratan de llegar a diferentes países europeos, aventurándose muchas veces pequeñas embarcaciones que terminan naufragando en el mar. Cada día, cientos de personas mueren ahogadas en el mar tratando de huir de los horrores que vivían en sus países. Si te gustó este video, déjanos un like, compártelo y no te olvides de suscribirte a Latina Noticias. Y si te gustaría que expliquemos o analicemos algún tema, déjanos un comentario.